Pues ahora resulta que estamos con las autoridades de San Juan de Telcingo, que traen una danza de los chinelos. Ellos vienen aquí a visitarnos a Meyaltepec en la fiesta del 6, 7 y 8 de diciembre. Aquí vienen las autoridades, el comisario de San Juan y la banda de música, además de la danza. Después de pasar a la iglesia a presentar sus ofrendas, ahora vienen a la cocina comunitaria aquí del pueblo y después de eso pasarán a la comisaría para también traer los presentes que, como es costumbre, se trae cada vez que se llega a una comunidad anfitriona. Y así pues ahorita vamos a encaminarnos hacia la cocina para que tomen sus alimentos y después llegar a la corrida de toros. Ya eso terminará como a las 10 de la noche y ya se viene a la plaza para presenciar la quema de fuegos artificiales, castillos. Y estamos en Meyaltepec, pues aquí acompañando a las autoridades que llegaron a Meyaltepec. Y vamos aquí con las señoras que van corriendo con su masa porque hay mucho trabajo aquí acarreando masa para continuar con echar las tortillas, que son como, pues para cuántas gentes ahorita, como 100 gentes, 50 aquí hay, y las que vienen atrás de nosotros, y allá pues la cocina comunitaria, allá está toda la organización de las señoras que están cocinando todo, las tortillas, todo está aquí. Yo me gana 30. Chano, ahorita que está organizando el baile de Mar Azul, ¿eh? Mar Azul. ¿Dónde está? Ah, estos son los del grupo del Mar Azul. Ah, órale. Buenas. Qué bueno. Mira, ya están ahí los compañeros que van a tocar al rato. Órale, ¿qué pasó? Ah, mucho gusto. Hermano. ¿Lo del grupo? Ah, qué bien. Felicidades. Yo he bailado mucho con su música. Mi esposa también, nos ponemos bien. Vale, vale. Aquí estamos, Chano, pues. Hoy, este día 7 de diciembre, la mera fiesta del pueblo, a Meyaltepec. Aquí está todo el ambiente. Ahorita nos vamos a la corrida de toros. Y luego ahora pues, Nicolás de Jesús. Pintor, también. Artista también. Aquí el comisario Luis de Jesús también ya presentándose. Vamos. Ya el sol despidiéndose de nosotros. Y allá al fondo se ve el corral de toros, en donde viene ya el evento después de la presentación de todos los grupos de música que están aquí. Después pasarán allá al corral de toros a amenizar la fiesta. Y después se vienen como 15 bandas diferentes de todos los pueblos que vinieron a presentarse aquí para todos juntos hacer esta gran celebración comunitaria de la fiesta de Meyaltepec en este año 2011.